Buen día, mi nombre es Eduardo de Santiago González. Vengo a presentarles mi actividad integradora número 1 del módulo 14, el átomo y su alcance. Modelos atómicos. Se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de la estructura y el funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, cuando los filósofos y los naturalistas se aventuraron a pensar y a reducir la composición de las cosas que existen, es decir, la materia. Modelo atómico de Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas, el cual fue propuesto en varios pasos entre 1803 y 1808 por John Dalton. Dalton proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e iguales propiedades. Por otro lado, propuso en el concepto del peso atómico relativo el peso de cada elemento respecto al peso del hidrógeno, comparando las masas de cada elemento con la misma masa del hidrógeno. También propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos. La teoría de Dalton tuvo algunos errores. Afirmaba que los compuestos químicos se formaban usando el menor cantidad de átomos posibles de sus elementos. Por ejemplo, la molécula del agua, según Dalton, sería HO y no H2O, que es la fórmula correcta. Por otro lado, decía que los elementos en estado gaseoso siempre eran monoatómicos, compuestos por un solo átomo, lo que sabemos que no es real. Según la teoría de Dalton, los postulados básicos de esta teoría son: la materia está dividida en unas partículas indivisibles e inalterables llamadas átomos. Los átomos son partículas muy pequeñas y no se pueden ver a simple vista. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, igual masa e iguales propiedades. Los átomos de distintos elementos tienen distintas masa y distintas propiedades. Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí en una relación constante y sencilla. En las reacciones químicas, los átomos se separan o se unen, pero ningún átomo se crea ni se destruye, y ningún átomo de un elemento se convierte en átomo de otro elemento. Esta concepción se mantuvo casi durante un siglo. El modelo atómico de Thomson era parecido a un pastel de frutas. Los electrones estaban incrustados en una masa esférica de carga positiva. La carga negativa total de los electrones era la misma que la carga total positiva de las esferas, por lo que dedujo que el átomo era neutro. Thomson también explicó que la formación de iones tanto positivos como negativos, cuando el átomo pierde algún electrón, la estructura queda positiva y se forma en iones positivos, pero si el átomo gana algún electrón, la estructura queda negativa y se forma en iones negativos. En 1911, Rutherford empleó las partículas alfa para determinar la estructura interna de la materia. Ernest Rutherford, que estudió con Thomson en la Universidad de Cambridge, utilizó partícula alfa para demostrar la estructura de los átomos, junto con sus colegas Hans Geiger y un estudiante de licenciatura llamado Ernest Marsden. Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y de otros metales como blancos de partículas o provenientes de una fuente radiactiva. Ellos observaron que la mayoría de las partículas atravesaban las láminas sin desviarse o bien con una ligera desviación. Algunas partículas alfa eran dispersadas o desviadas de su trayectoria con un gran ángulo. En algunos casos las partículas alfa regresaban por las mismas trayectorias
hacia una fuente radiactiva. Al ver que no se cumplía el modelo propuesto por Thomson, Rutherford formuló una forma nuclear del átomo según este modelo. El átomo estaba formado por un núcleo y una corteza. El núcleo se concentra en casi la totalidad de la masa del átomo y tiene carga positiva. La corteza está formada por los electrones que giran alrededor de los núcleos describiendo órbitas circulares, sistema solar en miniatura. Asimismo también que dijo que la materia es neutra, ya que la carga positiva del núcleo y la negativa de la corteza se neutralizan entre sí. Rutherford dijo que la materia está casi vacía, el núcleo está 100.000 veces más pequeño que el radio del átomo. La mayoría de las partículas alfa no se desvían porque pasan por la corteza y no por el núcleo. Lo que pasa cerca del núcleo se desvían porque son repelidas. Cuando el átomo suelta electrones, el átomo se queda con una carga negativa, convirtiéndose en un ion negativo, pero si por lo contrario el átomo gana electrones, la estructura será positiva y el átomo se convertirá en un ion negativo. El átomo es estable. Modelo atómico de Bohr. Este modelo inició en 1913 después de Cristo en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se considera una transición de la mecánica clásica. En los espectros que se realizaron se podía observar que los electrones de un mismo nivel energético tenían energías diferentes. Tras el descubrimiento del neutrón en 1913, Bohr intentó mejorar el modelo atómico de Rutherford, aplicando las ideas cuánticas de Planck a su modelo. Para realizar su modelo atómico se valió de un átomo de hidrógeno. Descubrió el átomo de hidrógeno en un protón como núcleo y con un electrón girando a su alrededor. Las nuevas ideas sobre la cuantización de la energía son las siguientes. El átomo está cuantizado ya que solo puede poseer unas pocas y determinadas energías. El electrón gira en una órbita circular alrededor del núcleo y cada órbita es un estado estacionario que va asociado a un número natural, n, número cuántico principal, y toma valores del 1 al 7. Asimismo, cada nivel n está formado por distintos subniveles y a su vez estos se desdoblan entre otros efectos. Y por último, hay un cuarto número cuántico que se refiere a sentido S. Los niveles de energía permitidos son múltiplos de constante de Planck. Cuando un electrón pasa de un nivel de energía a otro, se observa o se admite energía. Cuando el electrón está en un n, se dice que este nivel de fundamental, nivel de mínima energía. Al cambiar al nivel de electrón, observe energía y pasa a llamarse electrón excitado. La relación que existe entre la ecuación química y los modelos atómicos es la estructura misma del átomo y la forma en cómo se disponen sus partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, las cuales determinan las características químicas de un elemento.